a todos y a todas. Yo también quiero agradecer la invitación y decir que estoy encantada de poder participar en esta mesa, compartirla con Juan y María Eugenia y volver a ver a los amigos y amigas de ella. Ya he tenido ocasión de compartir con vosotros y vosotras en algún otro momento, ¿no? Yo voy a enlazar con algunas de las cosas que han planteado quienes han hablado antes y los voy a tratar de ir aterrizando un poco en la materialidad de los cuerpos y en la materialidad de la Tierra, ¿no? Para seguir complementando y aportando en esa línea. Empezaría diciendo que estamos viviendo un verdadero momento de guerra contra la vida. Guerra contra la vida en la que la economía, el modelo político y el modelo cultural directamente se están desarrollando de espaldas a las bases materiales que permiten sostener la vida humana, que permiten sostener el hecho de que sigamos siendo una especie que habita y comparte con otras especies este planeta, ¿no? Y por eso quiero hablar desde el enfoque de qué es lo que sostiene la vida, esto que solemos llamar el enfoque de la sostenibilidad de la vida. La vida humana se sostiene en primer lugar y obviamente sobre la naturaleza, es decir, sobre los minerales de la corteza terrestre que existen en una cantidad determinada y que son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan o no resulta rentable ni energética ni económicamente su extracción, y también de los propios ciclos de la naturaleza, es decir, el hecho de que podamos respirar, alimentarnos o beber depende de una serie de ciclos naturales que no son fabricados, no son controlados tecnológicamente, aunque obviamente puedan y estén siendo en este momento completamente alterados, ¿no? La idea de dependencia de la naturaleza nos lleva a la idea radical de existencia de límites físicos y a la idea de que sobre algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Por supuesto, el conjunto del sistema económico capitalista no se puede plantear crecer de forma ilimitada sobre una base que tiene límites físicos, mientras para su crecimiento requiera de la extracción o de la utilización o de la generación de residuos que tienen que ser posteriormente absorbidos por la propia naturaleza. Pero además tenemos una segunda dependencia material, que viene dada por el hecho de que la vida humana transcurra encarnada en cuerpos que son vulnerables y finitos, que nacen, que envejecen, que enferman y que al final se mueren. Cuerpos que no pueden sobrevivir a lo largo de su vida de forma individual si no hay otras personas, normalmente de otras generaciones alrededor, que dedican una enorme cantidad de tiempo de trabajo al mantenimiento físico de la vida encarnada en esos cuerpos, ¿no? Bueno, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sí para parir, que es un universal insoslayable, pero desde luego, desde el momento en el que una criatura llega al mundo, hombres, mujeres e instituciones tenemos la capacidad y la obligación de ocuparnos de esa tarea del cuidado de los cuerpos que no se puede dejar de hacer si queremos seguir vivos y vivas. Esto quiere decir que la vida humana no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida humana se sostenga y sea posible es que desarrollemos metabolismos sociales en los que las relaciones de ecodependencia y las relaciones de interdependencia sean visibles, sean cuidadas y tengan el espacio que merece la pena tener. Dentro de ese metabolismo social, concepto que acuñó ya Marx hace muchísimo tiempo, nos encontramos con que el punto de partida son unos bienes fondo. Bienes fondo que no son fabricados, bienes fondos que no son producidos para ser mercancías. Entre esos bienes fondo están la fotosíntesis, la capacidad de regular el clima, los minerales de la corteza terrestre y los propios cuerpos, que sí que son producidos a lo largo de la vida, pero no son producidos para ser mercancías, con excepciones sobre las que podríamos hablar y que se están debatiendo con fuerza en el momento actual, ¿no? Estos bienes fondo son los que suponen el origen de lo que llamamos proceso productivo. Sin esos bienes fondo, sin esos cuerpos de personas y sin esos bienes de la corteza terrestre, no hay proceso productivo posible. Proceso productivo que es el que se supone que va encaminado a obtener bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas. Y proceso productivo que va indefectiblemente unido a lo que se llama proceso reproductivo, que es la posibilidad
del sostenimiento cotidiano de la vida del que depende el proceso productivo. Pues bien, el gran problema que tenemos es que nuestro modelo económico, en el momento actual, llama economía solo al proceso productivo, que es el que tiene reflejo en las cuentas del sistema. Se llama producción, se llama economía solo a esa pequeña parte, como si estuviera desvinculada de la existencia de bienes fondos, como si no dependiera de ese otro proceso reproductivo y sin preocuparse además por los bienes y servicios que se producen ni las necesidades que se satisfacen con ellos. Es decir, llamamos producción solo a lo que tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema. La producción es solo lo que hace crecer la economía medida exclusivamente en términos monetarios. Y al considerar solo la producción en términos monetarios y darle valor solo a la dimensión que crea excedencia o excedentes en términos monetarios, lo que hacemos es expulsar del campo de estudio económico lo que tiene que ver con los bienes fondo, sin los cuales no podemos existir, lo que tiene que ver con el propio proceso reproductivo que se desarrolla mayoritariamente en el marco de los hogares y sin preocuparnos por qué se produce, para quién se produce y cómo se reparte lo producido. Eso ha terminado generando una economía que tiene la mirada desviada en la vara de medir del dinero, que ha puesto como foco la maximización de los beneficios y la generación de un crecimiento económico medido, insisto, exclusivamente en los valores monetarios. Además de este concepto de producción que de alguna manera no mide ni mira qué se produce y para qué se produce, nos encontramos con que se han desarrollado una serie de instrumentos económicos que les son funcionales, pero que no nos permiten medir realmente por dónde va la economía. Hoy tenemos instrumentos como, algunos como por ejemplo puede ser la renta per cápita, que dicen que si tú tienes 100 y yo tengo 0, ambos tenemos 50. Es decir, no tenemos ni idea de qué es lo que se produce en términos o cómo se gestiona ese reparto del excedente producido, ¿no? Pero es que además esos instrumentos, como es el caso, por ejemplo, del Producto Interior Bruto, no nos permiten discriminar entre la generación de riqueza que sirve para sostener la vida y la generación de supuesta riqueza que la destruye. Es decir, hoy, por ejemplo, se considera que la producción de armamentos es una producción. Y el uso o la utilización de esa producción, desde luego, no se puede decir que sirva para satisfacer necesidades humanas. Sin embargo, en términos estrictamente monetarios, probablemente sea una producción muy deseada, porque no solamente hace crecer la economía el fabricar bombas de racimo, sino que hace crecer la economía enormemente su utilización y todo el trabajo de regeneración y de reconstrucción que viene después de haber sido utilizada. Es decir, la producción ya no es una categoría ligada al mantenimiento de la vida, sino que puede ser una categoría directamente ligada a la destrucción de esa propia vida y a la reparación de los daños que se producen en el proceso productivo, ¿no? Pero no solamente al reducir el concepto de valor a precio o al reducir el concepto de producción a lo que estrictamente hace crecer la economía en términos puramente monetarios, sino que también se degrada la propia noción de trabajo. Hoy llamamos trabajo exclusivamente al empleo. Hoy se considera que trabajo es exclusivamente el empleo. Por eso, la actividad de muchas, mayoritariamente mujeres, en el ámbito doméstico, que cuidan de forma no remunerada, no es considerado trabajo ni generan ningún tipo de derechos económicos. Y la actividad de las mujeres que, por ejemplo, que sí que cuidan de forma remunerada, termina siendo, por este mecanismo de valor de los diferentes trabajos y de las diferentes de producción, termina siendo el trabajo peor pagado, peor remunerado y menos valorado del mercado social, generando una especie de lumpenproletariado femenino, que es el de las personas que cuidan en residencias o en casas, y del que no os voy a comentar mucho porque vosotros y vosotras estáis llevando adelante una lucha desde hace un montón de tiempo que es un ejemplo para muchísimos otros lugares, ¿no? Que es la visibilización de todas esas tareas que no se pueden dejar de hacer y que, sin embargo, en nuestra sociedad, cuando se valoran, y tiene que ver con lo que decía María Eugenia al final, de cómo la comunidad valora,
cuando se les pone valor en términos monetarios, resulta que decimos que no vale prácticamente nada, que ese trabajo no es importante, aunque detrás de ese trabajo esté la posibilidad de vivir las vidas encarnadas en cuerpos que merezcan de alguna manera la pena vivirse, ¿no? Esta reducción también del concepto de trabajo al concepto de empleo tiene una repercusión importantísima en el marco de nuestras sociedades, ¿no? Y creo que es una reflexión obligada precisamente en el ámbito sindical, en el ámbito de las personas que tenéis el empeño y la militancia directamente ligada en estas cuestiones, ¿no? Nuestro modelo de estado de bienestar es un modelo de estado profundamente empleocéntrico. Es decir, si vamos a tener derecho a determinados mecanismos de protección social, como pueden ser pensiones o como puede ser una prestación de desempleo en un momento en el que no lo tienes precisamente, es porque previamente hemos participado en la esfera laboral del mercado, que es una pequeña parte del conjunto de los trabajos que sostienen la vida y sostienen a las comunidades, ¿no? Si no has participado en ese espacio, aunque hayas estado disponible durante décadas desde tu vida, 7 días a la semana, 24 días al año, 365 días, las 7 días de la semana y 365 días al año, resulta que no tienes derecho a esa protección por ti mismo. Lo tienes en el caso de que hayas mantenido algún tipo de vínculo con alguien que sí participa en la esfera laboral, que es normalmente el vínculo del matrimonio, ¿no? Es decir, esos derechos económicos están completamente ligados a la idea del empleo. Y el empleo y el marco productivo no lo controlan las personas. Están organizados por unas instituciones en las que no existen relaciones ni igualitarias ni democráticas, que son las empresas. Es decir, en esa reducción que hacemos de lo productivo, del metabolismo social, a lo que tiene reflejo en las cuentas del sistema, en esa reducción del conjunto del trabajo al conjunto del empleo, le otorgamos un enorme poder, un enorme valor precisamente a las personas que se plantean en el conjunto de la sociedad como la que generan la riqueza, que son los dueños de los medios de producción. Hay una parte importante del sindicalismo en el momento actual que yo creo que ha hecho una tremenda cesión simbólica, que es la de regalarle a los dueños de los medios de producción la noción de ser quienes generan la riqueza. Esa es, desde mi punto de vista, la mayor traición al nacimiento del movimiento obrero. Cuando yo veo a personas, algunas las identifico, de comisiones obreras o de UGT, o veo a sindicatos, por ejemplo, en el ámbito europeo, que reclaman más poder para los empresarios porque crean la riqueza, digo, Dios mío, el movimiento obrero se está removiendo en su tumba. Es decir, la posibilidad de ponerle freno a eso es precisamente recuperar esa mirada de que quienes crean la riqueza son las personas organizadas colectivamente, no solamente en la esfera laboral, sino también en la esfera doméstica. Y además, la capacidad regenerativa de esa naturaleza, que es la que pone la base para poder generar riqueza real. Cuando eso se lo regalamos a quienes de alguna manera son dueños de los medios de producción, estamos regalando la capacidad organizativa, estamos regalando la capacidad de respuesta y sobre todo además le estamos otorgando a personas que tienen como principal objetivo la maximización de beneficios, que no tienen como principal objetivo el sostenimiento de la vida de la gente, le estamos regalando los dos factores antropológicos básicos para poder construir vida en común, que son la organización del territorio y la organización de los tiempos. Perdiendo el control sobre el territorio y la capacidad productiva de la tierra y perdiendo el control sobre la organización de los tiempos de las personas, tenemos pocas posibilidades de reconstruir esa cultura y esa política en guerra con la vida, ¿no? Y yo creo que en este marco, digamos, el trabajo del movimiento sindical es absolutamente central, ¿no? Construyendo este modelo de estado de bienestar, nos encontramos con unas limitaciones importantes, ¿no? De capitalismo llevamos funcionando ya algo más de un par de siglos, pero digamos que la intensidad en el uso de materiales, en el uso de energía y en la explotación
digamos, de todo lo que permite sostener la vida se ha agudizado de una forma impresionante, sobre todo en las últimas décadas. Es en los años 80 cuando se alcanza ese momento que llamamos de translimitación, en el que se dice que los límites físicos del planeta están superados y que globalmente se vive con más de lo que la naturaleza y los procesos de la vida pueden producir. Es a partir de ese momento en el que el capitalismo, entendido como un mecanismo de producción, en este concepto de producción que yo criticaba, y de explotación del trabajo, pasa a adquirir una dimensión completamente distinta y pasa a ser un capitalismo del extractivismo de las últimas gotas de vida, ya sean de la naturaleza o ya sea extractivismo social, y de la expulsión, que tiene que ver mucho con esos procesos de generar personas residuos, personas que ya no caben, personas que sobran, sobre lo que entraré un poquito después, ¿no? Ese modelo translimitado es un modelo que cubre ya o que cumple ya una serie de características, aunque haya seguido estando rodeado o disfrazado de todo ese modelo que hemos llamado de estado de bienestar. En primer lugar, es un modelo colonial, porque solamente se puede sostener sobre el saqueo de los recursos naturales de otros lugares. Fue así desde el principio, cuando se establece el Pacto Keynesiano en 1940, que permite la entrada a lo que se han llamado los 30 gloriosos, que es ese periodo de enorme crecimiento económico y producción solamente en algunas partes del mundo, sobre todo la parte privilegiada de Europa, Estados Unidos y algunos lugares como Japón. Cuando se produce ese pacto keynesiano, ese modelo productivo que desarrolla Europa, que desarrolla Estados Unidos, que desarrolla Japón, se construye con cargo al resto del mundo, con cargo a la utilización de cantidades ingentes de materiales y energía, con cargo a amplias zonas del planeta que han sido utilizadas como grandes minas y grandes vertederos. Que esto sea así significa necesariamente que para haber construido ese modelo tenían que existir los lugares en los que esos privilegios no se daban. Porque para que pueda haber países ricos que son deficitarios en materias primas y excedentarios en residuos, tiene que haber países empobrecidos y saqueados que de alguna manera puedan proporcionar esas materias primas y que se traguen los residuos generados. Esa es la realidad material de un modelo de desarrollo que tiene y sigue un juego de suma cero. Mientras los recursos sean finitos y los recursos limitados del planeta son finitos, lo que unos tienen de mucho más, otros lo tienen de menos, ¿no? Además de ser un modelo colonial, es un modelo absolutamente injusto. Es injusto por capitalista, es injusto primero en términos de lo que se han llamado relaciones centro-periferia, de las que Juan hablaba, pero es un modelo también injusto ya aquí, cuando se toca con los límites físicos del planeta, cuando el modelo de crecimiento que nos habían prometido y que había vendido el capitalismo ya no se puede dar, y luego entraremos en por qué ya no se puede dar, lo que resulta es que se profundizan también las desigualdades en todos los ejes de dominación dentro de lo que hasta hace poco eran focos de privilegio. Nos encontramos con un desempleo galopante que tiene pequeños flujos de repunte, fundamentalmente con cargo a generar empleo basura, un empleo en malísimas condiciones, ¿no? Pero que no es capaz de resolver un problema de desempleo estructural, porque bajo la misma lógica que se ha seguido hasta ahora, los empleos perdidos no van a volver nunca, nunca. En segundo lugar, establece también profundas diferencias entre las propias personas empleadas. Es decir, estamos ahora mismo con el crecimiento, antes se señalaba, del fenómeno de personas que tienen empleo y son pobres, porque ya las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza. Es decir, el empleo como elemento aglutinante y estructurador del bienestar está dejando de funcionar, porque no sirve ni para proteger de la pobreza ni para proteger de la precariedad en muchos casos, con el modelo que tenemos en este momento, ¿no? Pero además es injusto porque ese proceso de intentar hacer crecer la economía a costa de lo que sea, con este extractivismo social y este extractivismo natural que yo señalaba, lo que hace es volver de nuevo a encerrar una buena parte del trabajo de reproducción social dentro de los hogares. Es decir,
cuando se aplican las malísimamente llamadas políticas de austeridad, porque la austeridad es una hermosísima virtud aristotélica que tendríamos que recuperar, ¿no? Es decir, políticas de que te resignes cuando te saquean, que son lo que han llamado políticas de austeridad, y se recorta en becas de comedor, se recorta en escuelas infantiles, se expulsa a la gente de sus viviendas porque no puede pagar la hipoteca, se recorta en la raquítica ley de dependencia general que teníamos, donde se hace todo eso que no se puede dejar de hacer si queremos que las personas estén vivas. Eso recae dentro de las casas. Son mayoritariamente las familias quienes están actuando como mayor amortiguador y ajuste del sistema. Y las familias son en muchos casos las grandes corporaciones del patriarcado, donde hay unas relaciones desiguales y donde mayoritariamente mujeres están cargando con la parte de los ajustes. Los hogares se terminan convirtiendo en verdaderos polvorines de relaciones tensas, de relaciones violentas que explican el por qué se incrementan, digamos, esa lógica violenta que ya de por sí tiene el patriarcado, incluso cuando crece la economía, ¿no? Y en tercer lugar, decía, es un modelo colonial, es un modelo injusto, es un modelo patriarcal, y en último lugar quería señalar que además es un modelo profundamente insostenible. Desde luego en lo ecológico, donde nos encontramos en una situación enormemente grave, es decir, con una crisis energética brutal, con una crisis de materiales que hacen complicado transitar a un modelo que se pueda basar en renovables si no se abre un debate también importante sobre qué hacer con el cobre, con el platino, con el litio, con las tierras raras que quedan y que son necesarias para hacer esa transición. Desde luego es un modelo en el que el calentamiento global directamente lo que está poniendo es en riesgo la propia fotosíntesis o la polinización. Yo tengo que reconocer que soy una flipada de la fotosíntesis, me alucina esa tecnología tan sencilla de la naturaleza que hace que simplemente puedan reproducirse las plantas y sea la única vía de entrada de energía a nuestros cuerpos, que es lo que hace que estemos aquí sentados y sentadas. Un año sin cosecha global y no habría humanidad. Poner en riesgo eso es poner en riesgo el conjunto de la vida. Y sin embargo seguimos con la mirada desviada en los riesgos financieros, en los riesgos del capital, que en general son los riesgos que le preocupan a las élites, no son los riesgos que mayoritariamente corremos las personas, ¿no? Pero decía que es insostenible en el plano ecológico, pero también insostenible en el plano económico. Y aquí me voy a detener unos momentos, ¿no? Desde los años 80 vivimos instalados en lo que los economistas han llamado un periodo de estancamiento secular. ¿Qué quiere decir el estancamiento secular? Pues quiere decir ni más ni menos que desde los años 80, después que se llegara a la primera crisis del petróleo, después de que se hayan translimitado, digamos, la biocapacidad de la Tierra, la economía global no crece. Es decir, no se produce un crecimiento de las tasas de ganancia del capital globalmente. Se han producido algunos episodios de crecimiento económico normalmente alrededor de burbujas como fueron las burbujas tecnológicas, la burbuja del mercado inmobiliario, las burbujas de las materias primas, en donde se puede producir localmente un enorme crecimiento económico que en un momento determinado explota y se lleva por delante la riqueza ficticia que se había creado. La riqueza ficticia creada normalmente que había endeudado a las personas con menos poder económico y político, ¿no? Este estancamiento secular está motivado y está relacionado directamente con los límites físicos del planeta. Es decir, el modelo capitalista ya no puede crecer con la misma lógica sobre la base de la producción de la economía real. Es decir, la producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades de personas bajo la lógica capitalista ya no se puede producir, no se está produciendo. Y por tanto el neoliberalismo no es una expresión del triunfo del capitalismo, sino más bien una expresión de su fracaso, del fracaso de la promesa de poder garantizar la satisfacción de las necesidades de las mayorías sociales. En el momento en el que eso no se produce,
se da un golpe de fuerza que hace que quienes tienen poder económico, poder político y poder militar empiezan a meter dentro de la churrera del crecimiento económico cosas por las que antes no pagábamos. Y de ahí viene ese afán por torcer y por garantizar el control de aquellos recursos públicos, de aquellos recursos naturales que antes no estaban en la lógica de la generación de crecimiento económico o de mercancías. Controlar el agua, controlar la sanidad, controlar la educación, controlar la lógica del cuidado, porque son cosas sin las cuales la gente no puede vivir y son de las pocas cosas que van a poder seguir generando un crecimiento económico del que se beneficien algunos y algunas, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con las propuestas de las falsas soluciones. En primer lugar, la tecnología. La propuesta siempre de que la tecnología nos va a resolver los problemas, incluso los que ellas mismas ha creado, ¿no? Yo no tengo tiempo de detenerme a desentrañarlo, pero sí que quiero advertir de dos cosas. Hay propuestas tecnológicas que son directamente ciencia ficción. Tapar las nubes, abrillantar el sol, es decir, todas estas propuestas que hay dentro de la geoingeniería en las que se están invirtiendo y están generando su crecimiento económico porque se meten cantidades industriales de dinero que no sirven, que no se introducen para conseguir las verdaderas reconversiones ecológicas, pero que son ciencia ficción. Ahora bien, hay otras propuestas de corte tecnológico que son viables. Cuando hablamos de la electrificación del coche privado, cuando hablamos de determinadas propuestas, por ejemplo, que tengan que ver para mejorar los rendimientos del trabajo de la robotización, podrían ser propuestas viables. ¿Cuál es el problema que tienen? Que no son universalizables. Muchas de las propuestas tecnológicas no pueden ser extendidas al conjunto de la población. Son propuestas que solamente podrían satisfacer las necesidades de unos pocos y de unas pocas, ¿no? Y ahí tenemos un importante problema, es decir, son propuestas que directamente marcan que sobra gente. Y entonces ahí entramos en las falsas soluciones que se están proponiendo también dentro de la política, amparándose en muchos de estos casos en estas propuestas tecnológicas, ¿no? La socialdemocracia. ¿Por qué la socialdemocracia está fracasando estrepitosamente, dando paso, y lo estamos viendo bastante bien en el marco de la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, a propuestas de corte neofascista? A ver, cuando tú tienes un modelo económico y político que basa el reparto de la riqueza, que basa la paz social en el reparto de una fracción, digamos, del excedente del crecimiento económico y no hay crecimiento económico, tienes un problema. La socialdemocracia lleva desde hace tiempo sin hacer propuestas socialdemócratas en términos de protección pública porque el crecimiento económico está bastante estancado, aparte de las dinámicas de corrupción y de saqueo. Pero tenemos un modelo que no crece. Piketty decía en su última obra que los países ricos se van a tener que acostumbrar a tener una dinámica tendencial de crecimiento económico que oscila entre el 1 y el 1,5%. Y decía él, siempre y cuando se descubran nuevas fuentes energéticas, es decir, haciendo un ejercicio, yo como no soy creyente, prefiero pensar en las cosas concretas que existen, ¿no? Pero formulaba un poco esta idea, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando no hay crecimiento económico? Cuando no hay crecimiento económico, la socialdemocracia termina haciendo las políticas de derechas y se producen profundas aberraciones. Hay aberraciones como la de Felipe González, que es como el Dorian Gray de la socialdemocracia en el Estado español, pero hay incluso personas que tienen como el propósito real, agrupaciones políticas que tienen el propósito real de apuntar a la redistribución de la riqueza, pero sin embargo se ven atadas de pies y manos cuando no hay crecimiento económico. El gran problema que tenemos es que en este momento, sobre todo por la cuestión de la translimitación de los recursos naturales y de la imposibilidad de generar crecimiento económico por las mismas vías anteriores, el problema que tenemos es que para hacer justicia ya no vale con meterle mano aparte del crecimiento económico. Hay que meterle mano a la producción primaria directamente y eso significa inevitablemente
tocar los beneficios y tocar la propiedad. Es decir, no hay forma de poder hacer políticas redistributivas justas, en mi opinión, si no se le mete mano a la propiedad, ¿no? Y claro, cuando la socialdemocracia no funciona, lo que viene directamente son los movimientos de corte neofascista. Yo creo que nos despachamos a veces desde muchos lugares con discursos muy simples la crítica al neofascismo, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser la gente tan tonta de votar a Donald Trump? El problema es que cuando Marine Le Pen, yo el discurso de Donald Trump he tenido menos estómago para seguirlo tanto, pero el de Marine Le Pen me lo he peinado de arriba abajo, ¿no? Cuando Marine Le Pen está diciéndole a los franceses, les dice de forma sutil, aquí no cabemos todos, el problema es que Marine Le Pen no le falta razón. Con este modelo económico, en donde hay personas que viven y sostienen un estilo de vida como si hubiera 5 planetas en vez de 1, directamente hay otras que quedan expulsadas. Cuando las personas sirias llegan a las fronteras y nos encontramos con el drama de los refugios, ellos y ellas no entran, pero esas fronteras se siguen abriendo y cerrando todos los días para que vengan recursos energéticos y recursos minerales de sus territorios. Las vallas están impidiendo las entradas de las personas que han sido desposeídas de su territorio, que han perdido el hábitat, que muchas de ellas no tienen ni a dónde volver, pero sin embargo esas vallas se abren y se cierran todos los días para que entren los recursos naturales que sostienen el metabolismo social. Y no solamente los recursos naturales, sino también en muchos casos muchas de las personas que trabajan cuidando a las personas mayores, a las personas más dependientes, que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico, ¿no? Por tanto, tenemos un importante problema, y es que se desvela la realidad material que hay debajo del capitalismo cuando el capitalismo toca con los límites del planeta. Y la realidad material que hay debajo del capitalismo cuando se toca con los límites es puro fascismo. Es puro fascismo. Cambiemos la formulación que hacía Hitler del espacio vital que necesitaba la raza aria porque era suprema, cambiémoslo por la huella ecológica y pensemos en la huella ecológica que necesitan las personas que viven en los centros amparados por el poder económico, poder político y poder militar. Estamos exactamente en lo mismo. Es un modelo de desposesión y de expulsión donde solo tratar de apuntalarlo significa necesariamente a echar a personas, digamos, directamente de la vida, ¿no? ¿Es posible cambiar este modelo radicalmente? Sí. Pero necesitamos disputar la hegemonía económica, la hegemonía política y la hegemonía cultural. En el plano de la hegemonía económica, el decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato. A mí me da mucha rabia cuando a veces nos dicen sois decrecentistas. No, ser decrecentista o no decrecentista sería tan absurdo como decir estoy a favor de respirar o a favor de no respirar. Hay que respirar. Y el decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato porque lo marcan los límites físicos y el hecho de que se hayan traspasados. Vamos a vivir con menos materiales y menos energía globalmente, queramos o no queramos. Por tanto, la elección no está en el decrecimiento de la esfera de la economía material o no. La elección está si ese decrecimiento lo asumimos con criterios de justicia o lo asumimos con criterios de violencia y de expulsión de gente de la vida. Un modelo económico, un cambio de metabolismo económico que tiene que estar basado en digamos, un modelo productivo que utilice menos energía, que utilice menos CO2, que esté relocalizado en el territorio y, ojo, el modelo neoliberal está relocalizando, es decir, hay producciones que se llevaron a China que vuelven a Levante, con el cambio de que previamente se ha chinizado a la población de Levante, ¿no? Es decir, que el propio modelo ya está relocalizando. Necesitamos hablar de socialización de los recursos básicos, energía, agua, tierra, los residuos. Es decir, los residuos prácticamente en el planeta, la gestión de los residuos está en manos de mafias. En Italia, una buena parte de la articulación de la mafia está en torno a la gestión de los residuos. En Madrid es una mafia no formal, Sacyr Vallehermoso o HL, que tienen agarrado toda la cuestión de los recursos y se convierte en un elemento de chantaje brutal, porque hoy no gestionan los recursos, hace caer en 3 días o en 3 semanas, perdón, igual 3 días no,
3 días aguantó con la huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza, ¿no? Pero te puede hacer caer a cualquier gobierno. Es decir, es de una vulnerabilidad el sistema de seguridad para las personas brutal, ¿no? Y cuando hablo de socialización no me refiero a la mera estatalización, porque en este momento estamos viviendo un modelo en el que la corrupción estructural se ha instalado como lógica política. Lo que estamos viviendo nosotros y nosotras estos días en Madrid, donde se detienen por centenares a las personas y donde ya no es que haya una connivencia entre el poder económico y el poder político, sino que hay jueces, que hay fiscales, que hay periodistas, nos muestra que la corrupción se ha instalado como sistema político. Y se ha instalado como sistema político porque además no hay posibilidad de que esa gente se lucre si ya no entra por la vía de la expropiación y de la vía de la expulsión de otra gente de la vida de forma evidente, ¿no? Necesitamos la reorganización de los tiempos. Y la reorganización de los tiempos significa hablar de trabajo remunerado y de trabajo no remunerado. Y de cómo de esa reproducción cotidiana de la vida se van a hacer cargo hombres, se van a hacer cargo mujeres, que ya lo hacen, y se van a hacer cargo las instituciones y el conjunto de la sociedad. La reproducción cotidiana de la vida no es una obligación de las mujeres, es una imposición que hacen las sociedades patriarcales y es una obligación y una reciprocidad su asunción en términos políticos y en términos sociales, ¿no? En el plano político necesitamos de alguna manera, bueno, aplicar, digamos, la lógica del cuidado como principio político y articulado con los derechos. Y la lógica del cuidado no es una cosa mística, que sea el buen rollista. La lógica del cuidado es la lógica de hacerte cargo de ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, de ser conscientes de nuestra interdependencia, de que no hay política posible sin esa interdependencia, ¿no? Importante también, lo señalaban tanto Juan como María Eugenia, la dimensión transescalar. Hay una dimensión local importantísima, yo también la parte municipalista me parece clave. Hay una dimensión de corte nacional, entendiendo por nacional toda la cuestión de identidades y de derecho a decidir que establece a María Eugenia. Y hay una cuestión que es la de la Unión Europea. La Unión Europea es una máquina, vamos, en defensa del capital y de la guerra. Ya era una campaña que se venía estableciendo prácticamente desde el Tratado de Maastricht. Pero yo creo que la Unión Europea se nos revela ahora mismo, esta Unión Europea, como un proyecto, en mi opinión, irreformable. Necesitamos otro modelo de organización europea, que yo sí que creo que la debe haber radicalmente diferente, ¿no? Y quería entrar finalmente en lo que es la hegemonía también cultural, ¿no? Que a mí me parece que es crucial. Hablaba antes de la disputa del concepto de trabajo, de la disputa del concepto de riqueza. Ayer venía en el periódico como el ATC, el Almacén de Tratamiento de Residuos Temporal que quieren poner en Villar de Cañas, decían va a generar mucha riqueza en el pueblo. A ver, no van a generar ninguna riqueza. Lo que va a haber va a ser dinero público con el que se compra a los vecinos del pueblo para que no protesten, que es muy diferente, ¿no? Cuando estamos hablando a veces de algunas transiciones, y por ejemplo hablamos de las transiciones en algunos sectores del carbón, nos encontramos con que es casi imposible hacer una propuesta que de alguna manera pueda concitar las voluntades o pueda concitar el acuerdo de las personas que están en esos sectores del carbón, porque las propuestas de alternativa de ninguna de las maneras pueden proporcionar para trabajadores y trabajadoras los beneficios que está proporcionando el carbón, no porque sea más rentable, sino porque, por ejemplo, Endesa pueda estar pagando muy gustosamente lo que es mantener todavía un modelo legitimador de algo que ya está acabado y que no se puede sostener. Sobre todo eso yo creo que tenemos que hablar con valentía y tenemos que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Necesitamos también disputar el concepto de riesgo. Ahora mismo, cuando se habla de que los empresarios corren riesgos y que por eso tienen que ganar tanto dinero, corren riesgos cuando se metieron en el proyecto Castor, que cuando no les sale se paga con dinero público la inversión que hicieron e incluso si te descuidas lo que dejaron de ganar. Es decir, los empresarios no corren riesgos, los corremos nosotros y nosotras, porque además en los mecanismos de nueva regulación que se está estableciendo se están protegiendo incluso los beneficios que todavía no se tienen, con negocios a veces marcianos, que es que no van a funcionar de ninguna manera.
Por tanto, esa conceptualización del riesgo hay que cambiarla, porque lo que está en riesgo es la vida. Lo que está ahora mismo sometido en riesgo y lo que está ahora mismo precario son las condiciones de vida de las personas, y por eso necesitamos debatir sobre riesgo y necesitamos debatir sobre lo que es la seguridad, ¿no? Y termino señalando la importancia del movimiento sindical en todo esto. Yo creo que necesitamos un movimiento sindical que levante la cabeza, sin que eso no quiera decir que tengan que tenerla también, del marco del puesto estricto de trabajo y del marco de digamos, del comité de empresa concreto, ¿no? Yo también fui miembro del comité de empresa y sé la dificultad que tiene esto. Y digo que lo necesitamos porque para poderle dar la vuelta globalmente necesitamos mirar las alianzas con un marco más amplio. La clase, la categoría de clase, hoy ya no está determinada por las relaciones solo capital-trabajo. Hay otras relaciones si ampliamos la noción de producción y metemos la naturaleza y metemos los trabajos que se hacen en los hogares, ¿no? Yo creo que necesitamos muchísimo el sindicato y necesitamos además, como en tantas otras cosas, hacer un ejercicio de recuperar la memoria. Lo que el movimiento obrero le aportó a las luchas emancipadoras es absolutamente crucial y necesario hoy. Y necesitamos conectar, creo yo, con aquel movimiento obrero que puso tantísimas cosas encima de la mesa, ¿no? Necesitamos ese sindicalismo que se coaligue, digamos, con otros movimientos sociales. Y yo sé que no es fácil. O sea, hacer práctica sindical, hacer trabajo sindical con esto que estamos planteando supone un ejercicio de imaginación y de reinvención de la propia práctica sindical brutal, pero yo creo que es el ejercicio con más sentido vital y más hermoso que podemos realizar entre nuestros diferentes ámbitos de lucha en este momento. Muchas gracias.